En este video te voy a explicar cómo configurar los formularios de Elementor Pro con Clientify usando Zapier. Nuestro primer paso es crear el formulario en Elementor. Para efectos del video ya tenía un formulario Elementor creado con 5 campos. Campos de nombre, correo electrónico, teléfono, WhatsApp y un campo de selección múltiple y un campo de mensaje. Nuestro segundo paso es activar el webhook. Para activarlo vamos a ir a una sesión que Elementor llama acciones después del envío. Y vamos a buscarlo aquí con la palabra webhook. Tan pronto lo activamos, él nos muestra una opción en la parte de abajo, el cual este webhook lo vamos a crear en Zapier. En nuestro tercer paso vamos a ir a Zapier y vamos a crear ese webhook como una nueva automatización, flujo de trabajo o SAP, como lo queramos llamar. Y aquí vamos a irnos a la sesión que dice Trigger. Es importante tener presente que en Zapier como tal no existe una integración que se llame Elementor. Tenemos que buscar la opción que se llama Webhooks. Vamos a activarla y aquí él nos pregunta a nosotros cómo quiere que activemos el evento Trigger. Voy a tomar la primera opción que dice Catch Hook. Con esa es que le voy a dar continuar. Posteriormente le doy nuevamente continuar y él me va a arrojar a continuación el webhook, el cual voy a ir a copiar en Elementor. Y aquí le damos guardar. Para el cuarto paso voy a rellenar el formulario como si fuese un usuario final. Aquí relleno mis datos. Y le voy a dar a enviar. Aquí me muestra Elementor que el formulario ya se envió correctamente. Ahora me vuelvo a Zapier y le voy a dar testear trigger. Y aquí me muestra que hace unos minutos o segundos acaba de llegar un request, el cual fue el llenado del formulario que acabamos de hacer. Le voy a dar request y le voy a dar continuar con este registro. Y ahora viene nuestro quinto paso, el cual es conectar nuestra cuenta de Zapier con Clientify. En esta sesión vamos a buscar Clientify. Aquí él me pregunta qué evento quiero crear, el cual voy a tomar la opción que dice crear contacto, create contact, y ahora voy a conectar la cuenta. Para esto debemos contar con nuestro usuario y contraseña de Clientify para integrar las dos plataformas. Después de rellenar estos dos campos, le voy a dar sí, continuar con Clientify y Zapier se va a encargar de conectarse o integrarse en tiempo real con la plataforma. De esa forma no tengo que hacer ninguna otra configuración técnica adicional y ahora le voy a dar continuar. A continuación lo que vamos a hacer es conectar los campos que tenemos en el formulario de Elementor dentro de Zapier para que empiecen a llegar a Clientify. El primer campo que vamos a usar es la opción que dice First Name, el cual lo voy a conectar con mi primer campo que se llama Nombre. Posteriormente, Zapier tiene algunas opciones por defecto como Last Name, Full Name, Title, Company Name, digamos que son campos que tradicionalmente se mantienen allí para usarse. No es el caso ya que mi formulario no tiene estos campos, no los estoy usando, pero por ejemplo email y teléfono sí lo estoy haciendo. Entonces conecto, en el caso de correo electrónico, conecto también teléfono y en Custom Fields voy a conectar mi campo personalizado. Este punto es muy importante si tenemos un formulario con campos personalizados, ya que dependiendo la cantidad de campos personalizados que tengamos, vamos a tener la necesidad de conectarlos y también se deben configurar en Clientify. Entonces, primero le voy a dar el nombre que traía en Custom Fields, el cual en Elementor lo llamé, cuál es el monto de tu inversión. Posteriormente, voy a conectarlo con la respuesta, la cual creo que para el efecto del ejemplo escogí la opción que decía $500. Sí, correcto. Si tengo muchos campos adicionales personalizados, voy a elegir la opción que dice Add Value Set y él me va a permitir conectar todos los campos que tenga en mi formulario. Adicional a eso, también tenía un campo de mensaje, el cual lo voy a conectar con el campo final. Posteriormente le voy a dar continuar y él aquí me pregunta, en este caso Zapier, que hay unos campos que están vacíos, si los quiero usar o no. Les voy a decir que no, ya que no los necesito, y de esa forma se conecta con Clientify, el cual me dice que el contacto fue enviado a Clientify en un lapso de 0 segundos. Voy a ir a Clientify, pero aquí hay algo muy importante: el contacto va a ser visible, pero no vamos a visualizar el contacto con todos los campos
como nosotros lo necesitamos. De esa forma es como puedo conectar y hacer un primer test. El objetivo después de hacer ese primer test es dejar la automatización 100% publicada, que en la parte de abajo me muestra y me dice Publish. Entonces le voy a dar aquí en Publish. Él aquí me muestra, cuando ya he hecho varias versiones, sale este mensaje. Cuando es la primera, solamente arroja este mensaje que vemos en pantalla. Y de esa forma queda conectado Elementor con Clientify a través de Zapier. Pero para quedar tranquilos, vamos a hacer nuestro último paso, que es validar la conexión. Entonces, ¿ahora qué hago? Vengo nuevamente como usuario, voy a colocar el nombre genérico, Iván Tienwi 1, como ejemplo. Coloco aquí un correo genérico también. Coloco un teléfono y le doy enviar. Aquí me muestra Elementor que ya quedó enviado. Ahora lo que voy a hacer como paso final es validar que efectivamente me haya quedado. Y de esa forma podemos validar la conexión del formulario Elementor con Clientify, ya que llegó el usuario hace alrededor de unos segundos, 16 segundos para ser exactos, y me muestra el nombre Iván Tiempo 1, que fue el que usamos para el ejemplo. Así es como se conecta Elementor con Clientify usando Zapier.